Nosotros sí sabemos, y esto te lo demuestra, o sea, el hecho de que aquí tenga 53 autoras y que quedaron muchísimas fuera por razones de espacio, además, o sea, te demuestra que hay ¿me entiendes? No, y además con un estándar súper alto, hay que decirlo, respecto de, o sea, se nota que hay una reflexión sedimentada, exacto, digamos, o sea, que exacto, no es que, a ver, ¿qué se me ocurrió? Me voy a poner a escribir, sino que también hay una práctica. Ahora, sí, dentro de esta diversidad, hay sí, creo, aparece o se insinúa una especie de acuerdo tácito, que es, pensar la acción, el movimiento y construir el pensamiento desde las mujeres en un contexto verosímil, digamos, ¿no? Sí. Que es el contexto que nos toca vivir en estos años 2000 con una mujer presidenta, en fin, que creo que muchas de las reflexiones e investigaciones no dan cuenta de eso por términos cronológicos, digamos, exacto, de cuándo estuvieron hechas o escritas o qué sé yo, pero ese contexto está como una presencia simbólica muy fuerte, que me parece interesante también hablarlo, discutirlo, sí, dialogarlo, porque la cosa ha estado bastante revuelta en esta, sí, en esta administración, sí, sí, y hay opiniones así como disparatadas. Esto es la muerte para las mujeres, claro, las mujeres nunca más en el poder, esto es un desastre, por un lado, y por otro lado, esto significa un cambio sustantivo, una especie como de revolución simbólica, claro. En fin, hay un debate ahí interesante, sí, Sonia, creo. Sí, no, además, qué bueno que tú lo digas, porque si uno se da cuenta en sordina está ese contexto para todas las escrituras, ¿no? Incluso uno puede darse cuenta claramente, sobre todo en la parte de los fragmentos, ¿no? Donde hay una serie de temas que tienen que ver con el aborto, que tienen que ver con el envejecimiento, que tienen que ver con la violencia, donde si bien no están puestos los avances, digamos, hacia dónde estamos, también están puestas, digamos, todas las nuevas necesidades, ¿te fijas? Entonces, creo que si bien nos interpela directamente decir, bueno, mire, que en este gobierno de una mujer presidenta no pasa esto, no pasa lo otro, se está diciendo, de alguna manera se dice, ¿no? Entonces, yo creo que ese contexto además tiene que ver con otra cosa, ya tiene que ver con compilación dialoga con otras compilaciones históricas, ¿ya? Dialoga con la compilación de actividades femeninas del año 27, que fue cuando se celebró el decreto Munategui, los 50 años del derecho a la escritura de las mujeres. Se hizo un texto que se llama Actividades Femeninas, y entonces que de alguna manera daba cuenta, por supuesto desde las miradas de la época, ¿no? Daba cuenta de en lo que estaban las mujeres, ¿ah? En cada una de las instancias. Entonces, obviamente estaban la típica, ¿no? La Cruz Roja, estaban en el arte, estaban en la literatura, eran profesoras, eso, ¿no? Eran como 5, pero un libro muy... Ese es un primer cuento. El segundo es el tomo, ¿no es cierto?, de Mujer Chilena, Continuidad y Cambio, ¿no es cierto?, del SEM, ¿te acuerdas? Que fue sí, emblemático en época de la dictadura, ¿ya? Mundo, Mujer, Continuidad y Cambio, ¿ya? Esa es la segunda gran compilación. Y esta es la tercera. ¿Ya? O sea, son tres momentos claves, históricos, ¿me claro, entiendes? Muy claves, te fijas tú, o sea, si tú lo piensas, ese primero, ¿no es cierto?, donde se celebra 50 años de que las mujeres tienen acceso a la educación, el otro que estamos en plena dictadura, que era Mundo, Mujer, Continuidad y Cambio, o sea, bueno, ¿qué es lo que continúa y qué es lo que tiene que cambiar y qué es lo que cambia, digamos, en esta sociedad que en ese minuto, ¿no es cierto?, absolutamente opresiva, etcétera? Y luego este otro que emerge en el contexto que tú dices, el contexto justamente de una mujer presidenta. Entonces, si uno lo mira en hilo tempore, digamos, claro, ya te vas dando cuenta de que también hay, o sea, uno pudiera leer, comillas, digamos, también pudiera leer desde la perspectiva femenina, pudiera ir leyendo una suerte de cauce histórico, digamos, chileno, con todas las complejidades y diversidades, pero finalmente, y eso yo creo que es lo importante además de esto, finalmente, y es lo que a mí me interesa, es que existe en Chile, ¿te fijas? Y hay una cultura ya, cuando digo cultura estoy diciendo un discurso, una reflexión que no puede sacarla desde ningún punto de vista, ¿me entiendes? O sea, y que se mantiene y que se va a seguir manteniendo y que tiene un vigor increíble. Y eso, desde mi punto de vista, creo que es espectacular si uno lo piensa también en el concierto latinoamericano, si lo piensa también a nivel de lo que ocurre en otros países con estos temas. Creo que nosotros de alguna manera, aun cuando con todo lo que nos falta y todo lo que sabemos, de alguna manera estamos constituyendo una nueva mirada también sobre los fenómenos contemporáneos que están ligados a los temas de género. Entonces, en ese sentido, a mí me parece, o sea, lo que uno logra, así te digo, de mirar a la distancia con este texto y un poco con las reflexiones que hay ahí es eso, ¿no? Porque si tú piensas se cubren
se cubre una enorme cantidad ya de temáticas, de preguntas que quedan abiertas ahí, ¿me entiendes? Que yo me hago la pregunta, si en otros lugares está ocurriendo lo mismo. No, yo creo creo un que trabajo mayor, te digo, que no pasa. Este es un trabajo mayor. Y eso porque están las condiciones, ¿me Exactamente. Ese es el punto que te quiero decir, que ese iro tempore nos da las condiciones para esto. Bueno, vamos a tirar algunos tips para nuestras auditoras y auditores, por cierto, para despertar el deseo de la lectura. Está organizado este libro en 5 capítulos, El primero de historias y prehistorias, los nuevos espacios femeninos, el segundo capítulo, las profesiones y los oficios, muy interesante. El capítulo 4, la escritura y las artes, las reflexiones. Y el capítulo 5 son los fragmentos. Y aquí hay una compilación muy interesante de textos, de artículos, en fin, de distintas autoras. Nombrábamos al principio la Diamela Altit, que es muy provocadora. Sí, contante y sonante. Así. Contante y sonante el texto de ella, que hace un parafraseo ahí con Carlos Marx, en esto del opio de los pueblos, y dice que el amor es el opio de las mujeres. Hablando de los contenidos, de los motivos de la escritura. Bueno, Sonia, te quiero agradecer. Este libro es Editorial Catalonia, entiendo que está en todas las librerías. Me imagino que también va a provocar muchos debates en la academia y en otros espacios. Esperamos que este sea uno de esos espacios. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Perla. Te lo agradezco en nombre de todas las autoras de este libro. Sonia Montesino, compiladora de Mujeres, fragmentos de una historia, con todo derecho.